noches, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a esta edición de lunes 30 de mayo, ya cerrando el mes en Alerta Temprana en Vía X, junto a Patricio Fernández. Don Pato, ¿cómo le va? Bien, señorita Connie. A don Luis Larraín. Hola, ¿Cómo está, Luis? ¿qué tal, Connie? Bien, gracias. Y a don Agustín Esquella. Con una agenda con harto tema, desde el caso Cabal, pasando por el traspié que se provocó, traspié entre comillas, ¿verdad?, producto de una publicación de la revista ¿Qué pasa? Nos vamos a hacer cargo de eso porque hay varios temas de fondo interesantes, como reingresa el caso Cabal a la moneda y también la ética del periodismo y la forma de hacer periodismo, que también puede tener, se puede cortar harto paño de esa conversación. Vamos a hablar de los quiebres que hay con los nuevos movimientos políticos, el quiebre de Izquierda Autónoma, el quiebre de Revolución Democrática con el gobierno, los quiebres, entre comillas, que se están empezando a marcar también de una forma distinta en la derecha o en la centro derecha con estas nuevas generaciones que tienen un pensamiento distinto y que están marcando una pauta algo diferente. Eso va a ser uno de los temas que vamos a conversar con el diputado Felipe Kast más ratito durante el programa. Si nos alcanza el tiempo, y vamos a tratar de hacerlo, hablaremos de la NFP. Tenemos hartas cosas que preguntarle a Lucho al respecto. Y de la capitalización de TVN, que es un tema que está en la polémica. El gobierno la lanzó y la verdad es que no creo recordar a nadie que le guste la idea. Está difícil, por lo menos en términos de la aprobación parlamentaria, que es lo que el gobierno necesita. ¿Les parece si partimos con el caso Cabal, el reingreso del caso Cabal? Hay los que han defendido la plata TVN explícitamente, Pavlovich. Ah, pero no en el Parlamento, te digo no, yo. No. Para la aprobación legislativa el gobierno está con problemas. Ya. Vuelvo al caso Cabal. Vuelvo al caso Cabal porque se había instalado un poquitito la sensación de que lo peor del caso Cabal ya había pasado. No sé si a ustedes les pasó un poco lo mismo. Probablemente porque salió de la primera plana, se instaló además en otras esferas el caso Cabal, empezó a abrirse además también, mostrando muchos más actores, acotando y distanciando un poquitito a la presidenta de este tema. Pero lo que publica la revista ¿Qué pasa? En su edición online el jueves, que es un diálogo de Juan Díaz, que es un personaje para todos los que han tenido algo que ver o han estudiado el caso Cabal, bastante poco confiable, digamos, ¿verdad? Se le atribuye a él el mérito de una conversación donde involucra directamente a la presidenta. La revista termina bajando esa información, que eran unas filtraciones telefónicas obtenidas, pero que ni siquiera estaban validadas por el Ministerio Público. Las baja, pide las disculpas del caso, pide perdón, definitivamente, la ¿Qué pasa? Diciendo que había cometido un error. Y la presidenta sale rápidamente y fuera de toda pauta y protocolo a desmentir categóricamente lo que ahí estaba publicado y a anunciar posibles acciones judiciales. ¿Eso qué nos trae detrás? Insisto, con el reingreso del caso Cabal a la moneda, hay que ver con cuánto daño y qué tan adentro. Y lo otro es la validación o no de este tipo de publicaciones a partir de filtraciones que pueden ser perfectamente intencionadas. Yo no sé si me compro el montaje, digamos, ¿verdad? Lejos de eso. Pero sí ciertas intenciones, no son pocos los que dicen que el señor Juan Díaz sabía que lo estaban grabando y por eso aprovecho de decir varias de las cosas que dijo. Yo creo, Connie, que las filtraciones son siempre intencionadas. O sea, siempre hay una intención detrás de alguien que filtra algo, ¿no? Y claro, hay filtraciones que duelen más que otras. Y las filtraciones que duelen más son las que perjudican, ¿no?, o las que injustamente ponen en entredicho la honra de una persona, o le atribuyen actuaciones que no ha tenido, etc. Lo que pasa es que yo creo que en Chile últimamente ha habido muchas filtraciones, pero para variar, miramos de manera distinta la filtración que afecta a quien tenemos cerca que la filtración que afecta a quien está en la vereda del frente. Y creo que no somos suficientemente ecuánimes para tener una posición única respecto a este tipo de cosas. Pero a ver, Lucho, yo ahí tengo una diferencia contigo, porque en este caso hay transcripciones de declaraciones, por ejemplo, como la de Pablo Longueira o de otros personeros de la derecha que se han filtrado, efectivamente, pero esas son declaraciones prestadas ante el Ministerio Público, validadas, firmadas, ¿verdad? Y que cumplido el ciclo se filtran, efectivamente. Pero aquí estamos hablando de una cuestión que no está ni siquiera validada por el Ministerio. Bueno, pero puede ser más grave lo primero entonces, si es que son declaraciones hechas ante el Ministerio Público y que están en una etapa en que supone que no son conocidas. Sí, no, pero solo te quiero marcar la diferencia respecto de la calidad de esta filtración. Es que yo creo que aquí el tema no es la filtración.
No es la filtración, porque yo creo que habría que distinguir en primer lugar dos territorios en esto, que es el legal del correcto desempeño del periodismo. Sí. Yo el legal acá no lo tocaría. O sea, no creo que haya aquí argumentos para interponer ninguna acción en contra de la revista ¿Qué pasa? No, yo lo conversé con varios abogados y no hay por dónde. Es que está muy difícil. Y además, si es que lo hubiera, habría que contradecir la norma que así lo permite, digamos, porque sería una obstrucción muy grande al desempeño de la libre expresión. Otra cosa es si esto es buen periodismo o no. Y otra cosa más todavía es hacer una buena investigación respecto de qué mueve esto. ¿En qué sentido? Las filtraciones, como dice Lucho, le afectan al que le afecta, pero yo te puedo contar lo que hacemos en el Clinic cuando pasan. Una filtración no se publica sencillamente cuando la recibe. La publicación es motivo detona una investigación. De dónde viene, es verdad, se va a las fuentes, se sabe, se investiga si es confiable o no es confiable, etcétera, etcétera, etcétera. Y se cuenta un cuento en torno a esto. ¿Qué es lo que pasa con esta filtración? Esta filtración, por ejemplo, claro que yo la hubiera usado, pero para decir quién es Juan Díaz, no para decir, no para amplificar, digamos, una sospecha muy poco fundada, que es, por ejemplo, respecto a las platas que puede haber recibido la presidenta Bachelet, producto de alguna negociación de Juan Díaz por este caso. Eso, todos desmienten y todos dicen que eso no tiene mayor fundamento. Entonces, lo legal no nos metamos, por eso es que cuando Chilling está hablando aquí de aplicar ley de seguridad interior del Estado, qué sé yo, suena como un despropósito inconmensurable. Pero si esto uno está llamado por esto mismo a aplaudirlo como buen periodismo, no es buen periodismo porque le faltan muchas cosas. Ahora, para terminar, yo quisiera saber hace cuánto tiempo lo tenía la revista ¿Qué pasa? Si hubo o no hubo, porque puede ser que no lo haya, ningún cálculo para tirarla, sino que una inconsciencia, porque el asunto se vuelve más raro si hubo una intención. Yo tengo entendido, en una versión bastante creíble para mí, por lo menos, yo tengo entendido que ellos tenían esto hace un rato, habían decidido publicar una parte en la sección que se llama Ojo de la Llave de la revista, una cuestión bastante más descafeinada, digamos, sin parte importante del diálogo, pero en algún momento del día le llegó a los periodistas que tenían esto el rumor de que otros medios lo tenían y lo iban a reventar entero. Y se armó ahí la presión clásica que se arma en el debate. No, ya, ¿saben qué? Lo publican. Oye, ¿por qué haces tú? Y se publica en la edición online. Una pregunta, ¿Puedo Pato, intervenir en algún momento, señor? Sí, por favor, Agustín, una pregunta bien directa, Pato. Porque, ¿por qué tú centras la discusión sobre las motivaciones que tiene el medio de comunicación para tirar esta noticia? No lo centro ahí. Y en relación a muchas noticias que se han tirado sobre políticos de derecha, no está la Inquisición acerca de qué motivaciones tuvo el medio para tirarla o para no tirarla. No lo centro ahí. No lo he centrado ni lo centro ahí. Ya. Creo que son aristas interesantes de ver. No se me ocurriría nunca centrarlo ahí. Ya. Mire, el caso Cabal es parecido a esas teleseries, Connie, que respecto a las cuales intercambiamos información todas las semanas que están en Netflix. No solo tiene muchos capítulos, y los seguirá teniendo, creo yo, sino que varias temporadas. Realmente el caso Cabal, como tú dijiste en la introducción, había desaparecido un poco del ámbito noticioso, pero era absolutamente esperable que volviera a resurgir en cualquier momento. Y se trata por lejos del acontecimiento, mucho más allá que las discrepancias con las reformas de este gobierno, que ha dañado al gobierno y que ha dañado la figura presidencial. Ese es un hecho. Aquí debe haber habido de parte de este señor Díaz un personaje secundario de la historia que de repente se transforma en un personaje principal, como ocurre siempre a los que proceden mal, porque es el fiscal de la causa el que conjetura, y más que conjetura me pareció a mí, afirma que él emite esta conversación telefónica con la cierta seguridad de que lo estaban grabando. Ojo, que no solo hace referencia a la presidenta en esa grabación, supuesta grabación telefónica, habla de Longueira también. Yo creo que en este caso la presidenta, a diferencia de lo que pasó en febrero de hace 2 años cuando el caso se destapó, reaccionó pronto y bien. Me parece muy bien que voluntariamente haya declarado, me parece muy bien que al parecer no lo haya hecho asistida jurídicamente delante del fiscal. Me parece muy bien, presumo, que no haya dejado preguntas sin contestar. Y me parece muy bien que el fiscal se dé un tiempo razonable, 40 días,
para mantener en reserva la declaración, no porque sea secreta y vaya a permanecer siempre así, sino porque de la declaración de ella seguramente han surgido diligencias que tiene que ver el fiscal, que si revelara hoy día el contenido de la declaración de la presidenta se podrían ver perjudicadas. Sobre el periodismo, Connie, yo más que las filtraciones en el periodismo, en todas partes del periodismo ha vivido siempre de filtraciones. Son una necesidad. A mí no me. Ahora, yo sería un poquito más celoso, un poquito más severo o estricto a la hora de no escuchar cualquier filtración. A mí, en el periodismo chileno, lo que me está molestando hoy día no es que den ocasión a las filtraciones. Es que no hay periodismo que da ocasión a la filtración. No. El receptor y transmisor de filtración. Imagino que la gente que estudia periodismo está 4 años o 5 años en una escuela de periodismo y aprende mucho más que recibir una información y filtrarla. Es que se le está llamando filtración, le estamos llamando filtración a lo que el periodista consigue y al mismo tiempo en un mismo saco a lo que el periodista recibe. Porque aquí, a ver, ir por una noticia, ir por una investigación lleva con naturalmente implicado el conseguir que alguien te diga cosas que no dice normalmente o que no diría. Pero eso no es una filtración como uno la entiende. No como uno la entiende, pero anda pues antes las filtraciones se llamaban trascendidos, eufemísticamente. A mí lo que me está molestando un poco el periodismo chileno, pero esto es un tema para otro día y ojalá traigamos a una buena figura, hay una aquí desde luego y la Connie también, del periodismo nacional, pero ustedes no pueden sentarse en el lugar de los entrevistados. No, a mí lo que me está molestando es el tono exageradamente sentencioso y justiciero que está tomando el periodismo, particularmente en televisión, y ni siquiera por editorialistas de Constitución, sino por conductores de televisión que antes de darte la noticia están ya dando juicios de valor sobre la noticia, mirándote por debajo de las cejas, como diciendo yo sé lo que está oculto a ti. Locutoras de noticiario de televisión que ponen las manos en jarra, como diciendo vaya. El otro día una locutora de televisión de noticias decía, este juez es cualquier cosa menos un juez. Hoy día en televisión vimos que decía, estos chicos malos, y más que malos, que en Río de Janeiro violaron colectivamente a una mujer, que es una cosa realmente repugnante, y ella dice, no son hombres, son animales. ¡No! Es que porque son hombres es grave, si hubieran sido animales. Oye, Lucho, espérate, es que quiero preguntarle algo a Lucho. A ti, Lucho, ¿qué te parece que la presidenta haya declarado finalmente y que producto de todo eso, o que el contexto de todo eso sea un estado de bastante normalidad? Sí. ¿Qué te dice eso? A mí me parece bien que la presidenta haya tomado la decisión de prestar declaración como testigo y por lo tanto sin asistencia legal. Yo entiendo que quien lo hace como testigo no la necesita, quien lo hace como imputado pero la podría haber requerido. Y a mí me pareció bien. Lo que me parece más confuso es la política comunicacional del gobierno. Porque lo que nosotros hemos visto es que a raíz de las filtraciones de lo que dijo este señor Díaz, el gobierno decide dar a conocer la información de que la presidenta declaró en este caso, con el pretendido propósito de no mezclar las cosas. Y las mezclaron. Y consigue exactamente lo contrario, que es mezclar las cosas. Entonces yo veía al vocero, a Marcelo Díaz, tratando de explicar esto y era realmente inexplicable, porque si algo logra es justamente que ahora, quizás el error comunicacional fue no haber comunicado oportunamente cuando ello ocurrió, de que la presidenta hizo esta aclaración y también advertir, digamos, de que esto tenía un tiempo, digamos, en el cual el contenido de esa declaración no se va a dar a conocer. Ahora, va a ser bien interesante después de los 40 días esperar que se conozca la declaración. A mí me interesa saber que se conozcan las preguntas que le hicieron a la presidenta. Claro. Que si el fiscal le preguntó todo lo que tenía que preguntarle, eso me parece. Y muy probablemente no va a tener ninguna relación con lo que dijo este señor Díaz, te fijas tú, pero hoy día se mezcla, ¿te fijas tú? Sí. Justamente por eso que encuentro que comunicacionalmente lo hizo mal. Me quedé con una cosa pendiente de lo que decía Agustín, que yo creo que es un tema súper interesante hoy día también. Porque aquí, más que solo las intencionalidades políticas de lo que hace el periodismo, a veces está el deseo desaforado de capturar audiencias, que podríamos verlo en otro sentido, algo parecido a ganar plata, digamos. O sea, a tener éxito. Y en ese sentido hay un periodismo que se pone muy a tono con algo que puede entenderse como el sentido común.
O sea, que dice lo que el otro quiere escuchar. Y eso no es la tarea del periodismo, ni la ha sido jamás, ni debe serla nunca. La tarea del periodismo es indagar en las fuentes lo que en realidad ha estado aconteciendo. Y eso que tú dices, esa cosa altisonante, esa cosa muchas veces, entre comillas, moralista, aparentemente bien pensante, etcétera, recibe como el aplauso heroico de la audiencia. Y recibir el aplauso de la audiencia es una cosa muy vulgar para este oficio. No puedes representarme mejor con tus palabras, Patricio Fernández, y no es la primera vez, ¿no? Uno no sintoniza un noticiero de televisión para obtener de entrada enjuiciamientos morales de las noticias que están por darnos. Dame las noticias tranquilamente. Es una falta de respeto a la audiencia pensar por ello, y no solo pensar por ello, sino pensar moralmente por ello. Y pensar para gustarle, gravísimo. Me gusta el noticiario de televisión española, me gusta el noticiario de televisión alemana, porque tienen un respeto por el nivel intelectual y también ético de las audiencias, y los conductores no se sienten en la necesidad de decirle al público qué es lo que deben pensar o qué es lo que deben enjuiciar como moral o inmoral. Falta en nuestro periodismo lo que desde luego falta en todo el país: sobriedad. ¿Me puedo cambiar de tema? Por favor, aprovechando usted los últimos minutos para que hablemos de la calle, de la movilización, de cómo se reinstaló la movilización estudiantil en un ambiente muy distinto del 2006, mucho más distinto del 2011, ¿no es cierto?, donde había probablemente un arraigo mucho mayor. No quiero decir una legitimidad mayor, pero sí había más aceptación y más participación también, no solo de estudiantes, sino que también de familias de los estudiantes. Hoy día vemos que son núcleos mucho más pequeños, que tomaron una decisión, notificaron en La Moneda el otro día a la presidenta con esta acción que llegó a ser un poco graciosa, digamos, ¿verdad? Fueron bastante creativos y uno les pide creatividad. Ese día hicieron un esfuerzo por ser creativos, digamos, se disfrazaron de turistas, se tomaron la foto, entraron a notificar al gobierno de que de aquí en adelante las cosas cambiaban y que se habrían cabreado de esperar y que no tenían paciencia. Eso fue en el fondo lo que dijeron. Y de ahí en adelante empezamos con las tomas y empezamos con las manifestaciones, empezamos con las marchas no autorizadas y a reinstalar una escena que yo creo que en definitiva al chileno le gusta no tanto. Podrá estar de acuerdo con muchas de las reivindicaciones, pero cuando la movilización es a contrapelo, cuando genera finalmente lo que genera, destrozos, disturbios, etcétera, etcétera, no gusta. Pero ¿sabes? Yo creo que tiene un sentido político. Es cierto que de una perspectiva de corto plazo, de contar votos, por así decirlo, ese tipo de acciones pueden ser contraproducentes para el sector político más cercano a quienes las realizan, porque la gente no quiere ver acciones violentas, tomas de calle y cuestiones que escapan, digamos, a los sentimientos comunes de la gente. Pero yo creo que tienen un objetivo político, y el objetivo político yo lo relaciono, y no estoy viendo ninguna teoría de conspiración, yo creo que son cosas independientes. Yo lo relaciono con las decisiones, por ejemplo, de Revolución Democrática de salir del gobierno, lo relaciono con la pugna que hay en Izquierda Autónoma hoy día. ¿En qué sentido? En que tiene un efecto político muy importante, que es hacerle oposición por la izquierda a Michelle Bachelet. Tan por la izquierda que el PC ha criticado en las últimas horas las no movilizaciones. existía en Chile hasta hoy día. Y eso tiene una mirada de largo plazo, porque en el fondo es reivindicar las bases de lo que fue el programa de Michelle Bachelet, con un discurso distinto al que podemos tener la gente derecha, es decir, el programa era malo y fracasó porque era malo y todo lo más. El discurso de ellos es decir, no hubo suficiente pureza ideológica en la implementación de esto y por lo tanto desechamos a este gobierno y lo ponemos al centro y nosotros nos ponemos a la izquierda. Luis, ¿puedo discutir el adjetivo de creativo para la acción de los muchachos? Que también lo empleó Camila Vallejo. No, yo no lo encuentro nada creativo, lo encuentro un comportamiento patanesco. ¿Se acuerdan ustedes cuando una muchacha lanzó un jarro de agua a la cara a la ministra Mónica Jiménez? Sí. Cómo el mal periodismo chileno, algún día tenemos que discutir sobre, corrió a entrevistar a esta niña como si se tratara de un aparecimiento, de una santa, de una acción republicana. Realmente yo recuerdo en esos días haber visto muy perplejo en la televisión cómo se enaltecía un acto indebido. Yo no creo que es lo peor que pueda hacer un estudiante con
un ministro de Educación lanzarle agua a la cara. No Mónica Jiménez, pero tal vez algún otro ministro de Educación se merecería mucho más que lanzarle agua a la cara. Pero son conductas claramente indebidas. Entonces, a mí me pareció que lo de los estudiantes no es comparable al ejemplo anterior, también fue muy indebido. Y es hora que le empecemos a decir a los jóvenes, yo entro a las salas de clase a lo menos una vez a la semana, las cosas que no quieren oír. Esa manera de protestar filtrándose a la moneda, No le sabiendo, gusta a la gente. sabiendo que lo que iba a ocurrir iba a ser un forcejeo grotesco, poco estético con los carabineros. No sé cómo nos vamos a hacer creativos mejor Tú que dices eso, ¿no? Buscan más Mira, yo tengo otra reflexión respecto a esto, y no puede parecer grave lo que yo digo, pero yo creo que el desacato a la autoridad, que significa, entre comillas, tomarse por la fuerza el Palacio de Gobierno, es una cuestión que en Chile no la tomamos en serio, porque los temas de seguridad parece que nunca los tomamos en serio. Yo estoy seguro que en algunos otros países muy democráticos, varios de esos muchachos todavía estarían incomunicados. A ver, en muchos países no se puede, siendo, no se puede y entrar siendo al Palacio de Gobierno. siendo interrogados, digamos, sobre sus motivos, digamos, para tomarse el Palacio de Gobierno. Oye, Tomar viste un que minuto, Pato. quedaron muy Entonces, picados además los carabineros de La Moneda, Imagínate. porque se sacaron estaban posando Pero para por una eso foto. te digo que fue hasta divertido. Estaban posando en Ya, medio de está una bien. foto. Hicieron Ahora, el show. lo que ustedes dos han dicho tiene otra significación, yo creo también bien importante, es que el movimiento estudiantil estuvo acostumbrado en sus momentos de máximo éxito del año 2011 a congregar la simpatía ciudadana. Y aquí se está ganando la antipatía ciudadana. Así es. Sí, Y pues. para ponerlo de manera así bien ilustrativa, las marchas del 2011 la gente salía, tiraba flores y le daba agua a los marchantes. En las marchas que vengan en el futuro no sería tan raro que se vea una continua bajada de cortinas metálicas y de cierres de puertas atemorizadas mientras pasa la marcha. Eso es pasar del cielo a la tierra, digamos. Mi consejo, pero tiene un sentido, a mi juicio. Mi Tiene un sentido consejo, político. mi consejo Puede ser. profesoral Extremar. a esos jóvenes sería: busquen visibilidad para sus demandas, para sus protestas. Está bien, pero no las busquen a cualquier precio. No, porque y hoy en ganen día, simpatía. en varios momentos del movimiento estudiantil, o estudiantes o no estudiantes que participan en las marchas estudiantiles, seamos más precisos, buscan visibilidad a cualquier precio. Nada debe ser nunca a cualquier precio. Nos vamos al próximo bloque, a la pausa. Para volver al próximo bloque va a estar con nosotros el diputado Felipe Kast, presidente de Evópoli. Hasta que me puse conservador.